Quiero preguntarles, ¿cuántos están listos para recibir la palabra del Señor en esta tarde ya? En esta tarde. Y tengo, hermanos, la enorme bendición de comenzar el día de hoy una nueva serie de mensajes que quiero que sepan, ha estado en mi corazón. He estado orando, pidiendo al Señor el tiempo para poder compartir esta serie. Y les voy a decir una cosa: no hay mejor manera de enfrentar cualquier problema o cualquier necesidad que tengamos. No hay mejor manera de comenzar que regresando a la fuente, a quien es la fuente de todo. Y estoy hablando de nuestro Dios. Yo recuerdo desde que era pequeño, hace algunos años, algunos añitos, como se dice por ahí, yo siempre me hacía la pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es Dios? De hecho, yo siempre le daba dolores de cabeza a mis maestras de escuela dominical porque siempre he sido muy preguntón. A lo mejor dirán: pastor, yo no sabía eso de usted. Pero yo me acuerdo que una ocasión le decía a mi maestra: maestra, ¿las moscas van a ir al cielo? Y yo todavía sigo estudiando y no tengo la respuesta. Si alguien la sabe, hermanos, ayúdeme por favor. No sé si las moscas verdaderamente van a ir al cielo. Pero yo creo que en medio de todo esto, algo que he observado es que si tú le preguntas a una persona promedio en la comunidad si creen en Dios, lo más probable es que te van a decir que sí. ¿Sabes dónde está el problema? El problema está en que cada persona tiene un concepto diferente de quién es Dios. Para algunos, Dios es un árbol. O algunos que son fanáticos de Star Wars, ¿verdad? Van a decir que Dios, la fuerza está contigo, o que la fuerza te acompaña. Hay otros que te dirían: no, tú eres tu propio Dios. Diría la predicadora Oprah Winfield, ¿verdad? Tú eres tu propio Dios. Pero yo creo que es un momento para poder regresar a las escrituras y saber exactamente qué es lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Y quiero dirigirme específicamente a aquellos que en este momento están atravesando por un tiempo difícil. Quizá llegaste el día de hoy con necesidades, tal vez estás experimentando temor o ansiedad o dificultad. Bueno, déjame decirte que en el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, hay un personaje que quizá con el que podríamos identificarnos muy de cerca. Yo estoy hablando de el profeta Jeremías. De hecho, hay un libro escrito por él, inspirado por el Espíritu Santo, que se llamó el libro de las Lamentaciones. Pregunta: ¿hay alguien aquí que se queja a veces mucho? Nadie. ¡Wow! ¡Milagro! Bueno, para esta persona, para Jeremías, era alguien que muy probablemente se identificaría con nosotros a través de las cosas que estamos enfrentando en el mundo el día de hoy. Hay un libro en el capítulo número 3 de Lamentaciones. Quiero invitarles que vayan conmigo en este momento. Encontramos las palabras que él escribió. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice lo siguiente en Lamentaciones capítulo 3, versículos del 19 en adelante. Y dice lo siguiente: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. ¿Alguien se ha sentido así? A veces no encuentra las palabras para poder explicar lo que estás pasando. Y luego él dice: siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y hermanos, mi meta el día de hoy es ayudarles a poder recordar uno de los hermosos y poderosos atributos de nuestro Dios, el cual nos va a dar esperanza en medio de lo que estemos atravesando el día de hoy. Luego versículo 22 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Y aquí está el atributo del día de hoy: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hermanos, me emociona el día de hoy el poder hablarles en este día acerca de la misericordia de nuestro Dios. Hemos cantado acerca de la misericordia de Dios, hemos orado acerca de la misericordia de Dios, y por eso el día de hoy
quiero que estudiemos juntos acerca de cómo podemos tener esperanza cuando estemos sufriendo. Yo no sé por lo que estás atravesando el día de hoy, pero aquí estoy para decirte, hay esperanza en el nombre del Señor. Y quiero invitarte a que oremos en este momento. Padre, quiero pedirte que tú nos des esperanza a través de tu palabra. Dios, que podamos experimentar tu misericordia, tu bondad, tu gracia y tu fidelidad. Dios, y que seamos transformados en tu presencia por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, y todo el pueblo de Dios dice conmigo, amén y amén. El atributo que vamos a estudiar el día de hoy es la misericordia de nuestro Dios. Ahora, tengo que hacer una advertencia. Este tema en realidad es mucho más complejo o más complicado de lo que mucha gente pensaría. Y yo creo que cuando pensamos en los atributos, en la naturaleza de nuestro Dios, es como hay varias capas de la naturaleza de Dios que se superponen. E incluso hay gente que tal vez tiene la idea de que todo se están contraponiendo, ¿no? Y uno de los más grandes retos que tenemos es, al hablar de los atributos de Dios, es el tratar de explicar cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Por ejemplo, pensamos acerca de que Dios es amor y Él es gozo, Él es misericordia y bondad. Él es justo, Él es fiel y está lleno de gracia. Él es compasivo, Él es eterno, Él es todopoderoso. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ponerlo todo para entender quién es Dios y cómo es lo que significa eso para nosotros? Por ejemplo, quiero que el día de hoy nos enfoquemos o veamos 3 atributos de Dios, solamente para poder compararlos. Y esos son la justicia, la gracia y la misericordia. Y quizá uno se preguntará, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Bueno, la justicia, simplemente definida, es cuando recibes, léelo conmigo, cuando recibes ¿qué? Lo que mereces. Y en esta justicia creo que todos estamos acostumbrados, y hay desfiles y gente que dice que se haga justicia. Dilo conmigo, que se haga justicia, ¿verdad? Y todo lo hacemos excepto queremos que se haga justicia con otros menos con nosotros, ¿verdad? Y eso nos lleva a la siguiente. Tenemos la justicia de Dios, pero también tenemos la gracia de Dios. La gracia es cuando recibes lo que no te mereces. ¿Está claro eso? Cuando recibes lo que no te mereces. Si alguno de ustedes pregunta, ¿se merece la salvación de parte de Dios? Sabemos que no. No lo merecemos, no es por obras, es por gracia de nuestro Dios. Pero hermano, eso es diferente. La justicia y la gracia es diferente a la misericordia. La misericordia es cuando no recibes lo que te mereces. La misericordia es cuando no recibes lo que te mereces. Como decía hace un momento, a la mayoría de nosotros nos gusta la justicia hasta que se trata de nosotros. Cuando se trata de ti y de mí no queremos justicia. ¿Qué es lo que queremos? Queremos misericordia. No queremos lo que merecemos, ¿verdad? No queremos recibir lo que realmente merecemos, pero queremos que otras personas reciban la justicia. Ahora, en este momento, su pastor les va a hacer una confesión personal. ¿Me prometen que no le van a contar a nadie? Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han recibido un ticket por correr más alto que el límite de velocidad? Veo gente como diciendo, yo no sé. Bueno, quiero decirles que su pastor en su historial tiene varios tickets. No me preguntes cuántos, porque ya perdí la cuenta. Pero hace algunos años, creo que aproximadamente unos 10 años, cuando vivíamos todavía en el estado de Arkansas, un día, no recuerdo los detalles, pero yo andaba a las carreras
Y ustedes saben lo que significa cuando está ese señalamiento en las zonas escolares, ¿verdad? Que dice que debes correr a cierta velocidad. Bueno, su pastor por alguna razón andaba deprisa, se le olvidó y andaba manejando a 55 millas por hora en una zona de 25 o 20. Imagínense, peor, todavía peor. Como han de esperar en un pueblo pequeño, en la ciudad de Pea Ridge, el policía, obviamente estaba ahí un policía y me paró inmediatamente. Ya nada más bajé el vidrio, ya, pues ¿qué le digo? Me dijo, señor, ¿sabe lo que pasó? Sí, discúlpeme, sé lo que sucedió, mi culpa. Ya deme el ticket, pues, ¿no? Y bueno, ya me dio un ticket. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ya 2-3 meses después tuve ¿cómo le llaman? Un citatorio, ¿verdad? Entonces ya voy, me levanto esta mañana, me presento delante del juez, pero al entrar a la corte me percaté que estaba lleno de hispanos. Entonces yo dije, Señor, espero que nadie me conozca aquí. Entonces ya me siento, me quedé calladito como nunca, estaba ahí calladito, hasta que finalmente el juez me llama, me dice, señor Oliver Martínez. Cállese yo. Y bueno, ya me paro delante de él y me dice, señor, creo que entiendo que se le dio una infracción por estar manejando a exceso de velocidad en una zona escolar. ¿Cómo se declara? Y le dije, señor juez, la verdad es que sí, pues lo siento mucho, soy culpable, fue mi error y bueno, soy responsable de esto. Y me dice, ok, déjame te hago una pregunta, me dice el juez, ¿hablas español? Sí, pues nací en México, hablo español. Dice, ok, vamos a hacer un trato, me dice, si tú me ayudas a traducir, el traductor del día de hoy no vino, creo que estaba enfermo. Tenía diarrea o algo por el estilo. Me dice, si tú me ayudas el día de hoy a traducir, te voy a quitar el ticket y no va a aparecer en tu récord. ¿Hacemos un trato? Claro que sí. Y ahí me quedé el resto de la sesión, no sé cuánto duró. Ahí estaba yo traduciendo, hasta le saqué de mi cosecha y todo para traducir. Hice un buen trabajo. ¿Y qué creen? El juez me perdonó. Para la gloria de Dios me perdonó. El ticket no apareció en mi récord. ¿Qué es lo que hizo el juez? Me mostró misericordia. Y yo creo que, ¿por qué cuento esa historia? Porque yo creo que muchos de nosotros tenemos problema en entender la diferencia entre la justicia y la misericordia, como acabo de decir, hasta que se trata de mí, ¿verdad? Hasta que se trata de nosotros. No sé cómo le llames a esto que sucedió conmigo, pero esto fue un acto de misericordia. Y ahora, por supuesto que no me atrevo a comparar a un ser humano con la naturaleza de nuestro Dios. Pero el asunto es esto: yo me había equivocado y merecía ser castigado, pero no recibí castigo por la misericordia de este juez. Y nosotros queremos justicia para otras personas, y es de lo que estoy hablando. Pero quiero mostrarles, hay un pasaje en el Nuevo Testamento en el que el apóstol Pablo, quien escribió 13 libros del Nuevo Testamento, él escribe estas palabras y está hablando de la realidad de nuestro pecado, de nuestra vida sin Cristo, y lo está contrastando con la misericordia de Dios. Y es lo que dice la palabra del Señor. Dice lo siguiente en Efesios 2, versículo 1 al 3. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de ¿qué? De su desobediencia y sus muchos pecados. Antes que nada, él está diciendo, estaban muertos espiritualmente porque hicieron muchas cosas mal. Pero luego dice lo siguiente: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¡Qué fuerte! Obedeciendo al diablo, el líder del poder del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Ahora no termina ahí. Dice: todos vivíamos así cuando en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa.
por nuestra propia naturaleza, Pablo dijo, éramos objeto del enojo o de la ira de Dios igual que todos los demás. Yo no sé tú, pero cada vez que leo acerca del enojo, de la ira de Dios, eso me causa mucho problema. Yo a veces no puedo entender cómo un Dios es amoroso y está enojado al mismo tiempo. Que un Dios es amor, misericordia y Él es justo también. Yo creo que eso es confuso. ¿Por qué? Porque predicamos de un Dios amoroso, pero la gente, el mundo, en un mundo de cancelación, tiene problema en entender a un Dios que está airado, que está enojado con el pecado. Quizá no tiene sentido para ti y para mí, pero quiero tratar de explicártelo haciendo algunos ejemplos. No quiero atreverme a compararnos con Dios, pero solamente para propósitos de explicar. Pero por ejemplo, para los que son papás, ¿cuántos pueden decir, yo amo a mi hijo y daría mi vida por él o por ella? Levanten la mano. Ahora, para los que levantaron la mano, cuando tu hijo te desobedece, ¿cómo te pones? Te amo, pero ámonos, ¿verdad? Si tú eres de donde yo vine, allá le decíamos, te arrimamos tierrita. Es decir, a veces viene yo amo, podemos amar a nuestro hijo, pero si desobedece va a sentir la ira de papá y de mamá, ¿correcto? Ahora, no lo estás dejando de amar, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, piensa en un amigo que tú amas, pero que tiene problemas, le gusta mucho beber alcohol. Y el alcohol le ha traído problemas y se ha metido en todo tipo de situaciones con su familia. Y tú lo aconsejas por tu amor, lo animas, pero te enteras que sigue otra vez con lo mismo. Tú lo amas, ¿verdad? Pero te hace estar enojado con él, ¿correcto? Ahora, esposas, cuando a tu esposo se le ocurre dejar la tapadera del inodoro abierta, ¿cómo te sientes? Tú lo amas, ¿verdad? O cuando, disculpen lo gráfico, pero es el ejemplo, cuando no le atina al lugar. ¿Lo amas o no lo amas? Are you with me? Pero para que me entiendan. Lo amas, pero te sientes enojada también al mismo momento. ¿Están entendiendo mi punto? Así que cuando Dios está enojado, es importante que no olvidemos que Él nunca nos ha dejado de amar, que Él nunca nos ha dejado de amar. Por eso, y Pablo está hablando de esto en el matiz cuando dice sin Cristo, él dice estás sujeto a la ira de Dios, al enojo de Dios. Él está enojado con la inmundicia, con el horror, con el pecado que va en contra de todo lo que va en contra de su santidad. Por eso, hermanos, todo comienza con la naturaleza de Dios. El problema de la humanidad es que han desobedecido a Dios, a un Dios que es santo. Y es lo que Pablo dice también en los versículos 4 y 5. Dice, pero Dios. Quiero que digas conmigo, pero Dios. Eso es lo que éramos. Pero Dios, dilo una vez más. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto. Yo no sé si estás recibiendo esta palabra. Dice, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. En otras palabras, aunque merecemos ser castigados por la rica misericordia, por el amor infinito de Dios, Él no nos dio lo que merecíamos. De hecho, hermano, si quieres entender, si el día de hoy estás respirando, hermano, es una muestra de la misericordia de Dios. De que quizá el día de ayer tú pecaste contra Dios, Dios tendría el derecho legal, soberano, de haberte fulminado en ese momento. Pero no lo hizo. Estamos vivos, ¿verdad? Estamos respirando. Tenemos la bendición de vivir. Por eso la Biblia nos habla que Dios es rico en misericordia. De hecho, esta palabra, la palabra para misericordia, es la palabra en griego eleos, y es una palabra que
que está hablando del tiempo presente. ¿Sabes qué quiere decir? Que Dios constantemente, Dios frecuentemente, Dios diariamente es amor. En todo momento Dios es amor. Su misericordia estaba ahí ayer, estaba antes de que tú nacieras, está ahí el día de hoy. La misericordia de Dios va a estar ahí el día de mañana. Por eso dice la palabra, será nueva cada mañana. Yo cantaba, recuerdo cuando era joven, cantaba: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo no entendía lo que significaba. Ahora que hago un recuento de mi vida, que sé todos los errores que he cometido, hermano, ahora entiendo lo que significa cuando dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y quizá hay gente que se puede preguntar, pero ¿acaso no vemos, esta pregunta me la han hecho, ¿qué acaso no vemos en el Antiguo Testamento un Dios enojado, un Dios que parece ogro, que está resentido? Y en el Nuevo Testamento tenemos a un Dios amoroso y que aparentemente pasa por alto el pecado. No, estás leyendo de manera incorrecta. Dios siempre ha sido amor y Dios siempre ha sido justicia. Dios no ha cambiado. Déjame decirte el problema. Voy a tratar de explicarlo y espero que no escuches lo que no estoy diciendo. El problema es que nuestra mentalidad o nuestro enfoque es que estamos comenzando en Génesis 3 y no en Génesis 1. Estamos comenzando en Génesis 3 cuando habla de que Adán y Eva cayeron en pecado. Paréntesis, hemos sido pecadores, ¿está claro eso? Por lo que voy a decir. El problema es que estamos comenzando con nuestro pecado y se nos está olvidando la gracia de Dios. Ya me emocioné. La palabra del Señor dice que en el principio creó, ¿quién? Dios. Dios estaba desde el principio. Hermano, para que tú entiendas esta verdad, no puedes comenzar contigo mismo. Debes comenzar con Dios. Y muchos tienen la mentalidad de Génesis 3 y terminan en Apocalipsis capítulo 20. Vemos que en Génesis capítulo 20, por ejemplo, habla del castigo. Ese es el juicio, la condenación eterna. Y entonces para tanta gente, cuando piensan en Dios, lo único que piensan es en un juez, en un viejito barbón que está enojado contigo. Ese es el concepto de Dios. Dios está enojado contigo. Yo no sé en qué grupo o religión tú creciste, pero probablemente el único concepto de Dios es: tienes que ser mejor, tienes que esforzarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque Dios está enojado contigo. Si no lo haces, te vas a ir al infierno. Eres patético, te vas al infierno, te quedaste corto, nunca vas a ser lo suficientemente bueno, no eres bueno, sigue adelante, sigues esforzándote. El asunto es el siguiente. La Biblia dice que cuando Dios creó el universo, todo lo creó hermoso. Todo lo creó bueno en su tiempo. Y luego cuando dice que creó al ser humano también, dijo, fue no solamente bueno, fue buenísimo. Aquí es donde yo sé que va a estar lo peligroso. Yo no quiero que tú digas, el pastor está diciendo que todos somos buenos, no hemos pecado. No estoy diciendo eso. Lo que quiero que entiendas es que todo comienza con la bondad de nuestro Dios. Todo comienza con la misericordia de nuestro Dios. Y Dios les dijo a Adán y Eva que ellos podían andar en libertad en el jardín del Edén. Nada más no podrían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que es lo que hicieron, comieron y ciertamente cayeron y murieron, dice la palabra de Dios. No físicamente, eso fue después, sino que murieron, ¿qué? Espiritualmente. Entonces aquí quizá dirás, pero ¿cómo puedo entender esto? ¿Cómo podemos comprender esto? Bueno, ¿por qué es que Dios hizo esto en su misericordia, que es nueva cada mañana, que ha estado ahí desde el principio y que estará ahí hasta el final? Ellos no cayeron muertos en ese momento, sino Dios en su misericordia estableció que fueran sacrificados animales inocentes para poder, y también que se cubriera con la piel para su vergüenza.
Y vemos la obra, como Dios preparó todo el camino para la llegada del que sería el Mesías, el Salvador. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, ha estado ahí. Entonces comienza o termina hasta el final de Apocalipsis 21 y 22, cuando dice la palabra del Señor que Él hará todas las cosas nuevas. Comienza con el bien, con la bondad de nuestro Dios, y termina con la bondad de nuestro Dios. Lo voy a repetir. La historia comienza con la bondad de Dios y termina con la bondad de nuestro Dios. Cuando comprendes, hermano, la naturaleza de Dios, que Él siempre es justo, pero Él también es lleno de misericordia, eso te trae una paz increíble. Tu única respuesta razonable en vista de la misericordia de Dios es que ahora podemos venir en agradecimiento para adorar a Dios. Yo me atrevo a decir algo, hermano. Aquellos que no han entendido la misericordia de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, verdaderamente van a tener problema en adorar a Dios. Porque probablemente se van a acercar con culpa, con remordimiento, no van a poder mirar con sus ojos físicos la grandeza de Dios. Porque tenemos un concepto totalmente distorsionado. ¿Me están siguiendo en esta idea? Quizá es un poco profundo esta idea, pero quiero que tú pienses, por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos que David pecó, ¿verdad? Lo más probable es que se te viene a la mente ese encuentro que tuvo cuando vio a esta muchachona que se estaba bañando, ¿verdad? Y conocen la historia tal vez, que él pecó. Y hasta uno diría, no, en ese momento él merecía que Dios lo fulminara, que cayera muerto. Y vemos que David en realidad era bastante bueno para pecar, pero afortunadamente Dios es un Dios rico en misericordia. Y este fue un pecado que podría haber tenido consecuencias bastante grandes para muchas personas en el Antiguo Testamento. Pero quiero que tú observes lo que dijo David. Y él dijo lo siguiente en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo. Más quiero ver que todos estén despiertos. Y son las palabras de David. Dijo: mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor. ¿Por qué? Léelo conmigo. Porque su misericordia es grande. Y que no caiga yo en manos humanas. Yo creo, hermanos, que esto sería quizá un poco chistoso, y quiero ir a un Dios, diría, misericordioso, porque Él puede mostrar misericordia, pero mucha gente no lo hará. Hay mucha gente que decididamente no se acercan a Dios, a ese Dios que es amoroso, que es Dios perdonador. Dios puede ser un Dios misericordioso, pero si te equivocas, mucha gente, no van a faltar personas que van a estar ahí para juzgarte, para condenarte. Y la tragedia es, hermanos, que muy a menudo los que deberían, escúchame bien, los que deberían ser más misericordiosos, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, son a menudo los que menos muestran misericordia. Y quiero que regresemos a este pensamiento porque es muy importante, pero lo primero que quiero hacer es mostrarles cuánto significa, hermano, la misericordia para Dios, cuánto le importa a Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero hacer aquello que sea importante para Dios. De hecho, si tú miras al Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, vas a encontrar las descripciones más absurdas y más detalladas acerca de cómo es que Dios había ordenado que se estableciera el tabernáculo. Vamos a ser honestos, cuando tú comienzas en Génesis, Éxodo, llegas a Levítico, luego Deuteronomio, Números y Deuteronomio, dices, no, ya me quiero brincar todo esto. ¿Cuándo se pone la cosa buena aquí? ¿O nada más soy yo? ¿Verdad? Todos los detalles, las medidas, las formas, cómo tendría que ser el pórtico y la entrada y el almacén o la bodega, la parte superior, las dimensiones. Y luego Dios dice, hermano,
Yo quiero invitarte a que tú leas la Biblia con una actitud diferente, porque luego Dios dice, en medio de mi casa, lo que quiero es que construyas un lugar de expiación, en medio del cual toda la gloria y la belleza descriptiva de mi casa, quiero que construyas un propiciatorio. A mí me encanta cómo la traducción en inglés se llama mercy seat. En inglés se llama el lugar o el asiento de la misericordia. Yo sé que en español el propiciatorio, dices propiciatorio, ok, that's fine. Pero quiero que entiendas, propiciatorio es la ira, el enojo de Dios es descargado sobre ese lugar. Ahora, ¿por qué eso tiene relevancia? ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, yo quiero que en mi casa siempre haya lugar para la misericordia. ¿Me escuchaste? Dios dice, yo quiero que en mi casa, en mi hogar, siempre haya lugar para la misericordia. Y lo que Dios dice el día de hoy es lo siguiente: haz lugar para la misericordia. Haz lugar para la misericordia en tu familia. Haz lugar para la misericordia en tu iglesia. Haz lugar para la misericordia en tu comunidad. No importa lo que esté atravesando tu familia. Recuerda esto: tienes que hacer lugar para la misericordia. Por eso Santiago dijo que la misericordia es la que triunfa sobre el juicio. Y la pregunta es, ¿por qué a veces los cristianos, que deberíamos ser el modelo por excelencia del amor y la misericordia del perdón, por qué a veces somos el peor ejemplo al mundo de la misericordia? Se nos ha perdonado, hemos sido salvados, restaurados, pero en algún momento en nuestra vida nos convertimos en legalistas y poco tolerantes por los que se equivocan, y los condenamos y los apuntamos, cuando Dios dice, no, yo quiero que hagan lugar para la misericordia. Señor, ayúdanos. Hermanos, tú y yo tenemos el mensaje más maravilloso, que es el mensaje del amor de nuestro Dios, de un Dios que pasó por alto nuestro pecado, nuestra maldad. Y según yo recuerdo, hasta el día de ayer todavía, hasta esta mañana he pecado. Y también tú. Pero Dios está diciéndote en este momento, el mensaje de Jesús es: ven tal y como eres. Hay misericordia en mi casa, hay amor en mi casa. Entiendo lo que has atravesado, sé que has estado pecando, sé que me has escupido quizá en el rostro, pero Dios dice: hay misericordia en mi casa. ¿Qué no dice la palabra del Señor que Cristo no vino para condenar al mundo? ¿No dice eso? Ayúdame, ¿no dice eso? ¿Quién eres tú para condenar? Si Cristo vino para salvar y no para condenar, la palabra de Dios dice que los seres humanos, nosotros mismos, son los que hemos escogido las tinieblas y no la luz. Lo único, hermano, que tú tienes que hacer como seguidor de Cristo es hacer lugar para la misericordia. El día que tú te vayas a tu casa en la tarde, si alguien te pregunta ¿qué aprendiste el día de hoy? Yo aprendí una cosa nada más: que tengo que hacer lugar para la misericordia. Padre, quiero darte las gracias en este momento por tu palabra. Y quiero recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, el amor de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Por eso, Padre, queremos terminar recordando esas palabras. Grande es tu fidelidad. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y el día de hoy queremos aferrarnos a esa naturaleza. Queremos aferrarnos a esa verdad. El reconocer que en medio de tanta pudredumbre, de tanto pecado, de tanta maldad, creemos en un Dios que es eternamente misericordioso. Un Dios que es infinitamente amoroso, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios compasivo, pero también un Dios de justicia. Y el día de hoy tenemos la invitación, tú nos invitas a poder acercarnos delante de ti, Señor. Como decía David, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? Tú siempre estás ahí. Si me despierto, estás ahí. Cuando me voy a dormir, estás ahí. Dios, tú siempre has estado ahí. Y creemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y Padre, mi oración es que el día de hoy, por el poder de tu Espíritu Santo, tú hagas una obra en nuestra iglesia. Esa obra que solamente tú puedes hacer. Padre, te pido que por tu gracia podamos venir a ti no con la mentalidad de Génesis 3, comenzando solamente con nuestra pecaminosidad, sino en lugar con una mentalidad de Génesis 1, recordando, Padre, o comenzando con tu bondad, que tú eres bueno y tú nos dejas acercarnos a ti. Y Padre, aun cuando fallamos, aun cuando pecamos, aun cuando nos equivocamos, por tu rica misericordia, tú enviaste a Jesús para morir por nosotros, para pagar el precio por nuestros pecados. Dios, tú eres digno de confianza. Tú eres un Dios bueno. Y por eso, Padre, te pedimos que satisfagas cualquier necesidad que tengamos. Y queremos depositar nuestras cargas sobre ti, porque tú tienes, Señor, cuidado de nosotros. Y Padre, esa es mi oración, que al terminar este momento podamos salir de este lugar renovados, transformados por el poder de tu misericordia. Y Dios, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es por sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite atkinsonme.org y los veremos a la próxima.